Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Sin duda alguna el personaje más importante de la historia, el más influyente, Jesús de Nazaret. Para más de 2.000 millones de personas en el mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Sin duda alguna, sus palabras transformaron todo lo que sucedió en la historia desde hace 2.000 años. Sin embargo, si buceamos sobre la vida de Jesús de Nazaret desde un punto de vista histórico-arqueológico, nos encontramos con infinidad de sorpresas. Por ejemplo, pensar que un rabí hace 2.000 años en la antigua Israel no estuviera casado es una auténtica barbaridad, porque estaría burlando la ley, una ley judía que el nazareno respetó siempre. Según esta ley tenía que estar casado con la edad de 20 años. Y a partir de aquí empiezan a surgir las preguntas. ¿Fue María Magdalena, por ejemplo, su esposa? Pero es que esto no acaba ahí. El Evangelio de Marcos nos dice, por ejemplo, que Jesús de Nazaret tenía 3 hermanos y hermanas. O sea que serían varias las hermanas también de Jesús de Nazaret. Sobre esto, la Iglesia mira para otro lado porque los textos están ahí. Sin embargo, todo esto no le quita ni un ápice de valor a toda la obra del Nazareno, que habló de paz y amor. Pues si habló de paz y amor, creo que es bastante sensato que él amase a una mujer e incluso se casara con ella. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Jesucristo como hombre. Hace 2.000 años nació en Nazaret Jesús, Yoshua. Se llamaba realmente Yoshua Bar Yosef, Jesús, el hijo de José. Ese era el nombre de Jesucristo. Nació hace 2.000 años en Nazaret y cambió la historia de la humanidad. Para muchos, para miles de millones de personas, los que son católicos o los que son ortodoxos, el mismísimo Hijo de Dios, Dios encarnado en hombre. Pero para otras personas, para los arqueólogos, para investigadores, un hombre que cambió el mundo gracias a su pensamiento y a sus palabras. Creo que investigar a Jesús, a Jesucristo, desde un punto de vista histórico, no le resta ningún valor a su mensaje. Y es que, fuera o no fuera el Hijo de Dios, me parece perfecto la gente que lo crea, lo que sí es segurísimo es que fue un hombre. Repito, Yoshua Bar Yosef. Así se llamaba. Y si empezamos a bucear en la historia y empezamos a bucear en la arqueología, nos encontramos diferentes temas curiosos. Por ejemplo, el hecho de pensar que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, nunca se casó. Bien, pues si era rabí, que es lo que él era un religioso, era rabí, según la ley judía en aquella época, tuvo que casarse máximo a los 20 años. No lo digo yo, lo dice la ley judía de hace 2.000 años. Que no estuviera casado era realmente un problema social. Y eso es una realidad. Y es que, por ejemplo, otro detalle. ¿Pudo tener Jesucristo hermanos? No sé si saben esto, pero de la virginidad de la Virgen María después de tener a Jesús, no dicen nada los evangelios. Simple y sencillamente en el año 553 después de Cristo, en el segundo concilio de Constantinopla, la Iglesia y las iglesias ortodoxas, además de la católica, decidieron, allí en el siglo VI después de Cristo, que María murió siempre virgen. Me parece genial lo que diga la Iglesia, como dogma de fe. Si nos vamos a la historia y a la arqueología, ¿ustedes creen que era normal que en una familia
judía de hace 2000 años jamás hubieran tenido relaciones José y María. Pero hay algo más heavy en esto, porque si nos vamos al Evangelio de Marcos, repito, estoy hablando de la Biblia, del Nuevo Testamento, si nos vamos al Evangelio de Marcos, lo que dice en un momento determinado es lo siguiente, y leo literal del Evangelio de Marcos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Simeón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Según este texto, Jesús tendría 4 hermanos y al menos 2 hermanas. Repito, lo dice la Biblia, el Evangelio de Marcos. El tema es que la Iglesia siempre dijo que esto no había que tomárselo como si fueran sus hermanos, porque básicamente en griego antiguo, que es la primera copia que se conocen de los evangelios, en griego antiguo la palabra hermano podía significar amigo o primo. Pero si uno le pregunta a alguien que sepa leer y traducir griego antiguo, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Piñero, catedrático de griego antiguo de la Universidad Complutense de Madrid, resulta que el Señor dice tajantemente que según el contexto y cómo está puesto este trozo del Evangelio de Marcos, sin ninguna duda eran sus hermanos. O sea que tenía 4 hermanos y 2 hermanas por lo menos. Y es que cuando nos ponemos a navegar, cuando nos ponemos a indagar sobre este Jesús histórico, se nos abre una faceta humana que a mí me parece fascinante. Porque aunque en su mensaje fuera divino, esto se llama monofisismo, por si alguno no lo conocía, aunque su mensaje fuera divino, él nunca dejó de ser hombre. Por ejemplo, ¿cuál fue su relación con María Magdalena? Porque esto es una cosa muy curiosa. A María Magdalena se la sataniza por tradición cristiana, por tradición católica, diciendo de ella que era prostituta. ¿Hay algún texto en el Evangelio que diga que María Magdalena era prostituta? Ninguno. Absolutamente ninguno. Pero es que si nos vamos a Egipto, y no sé si saben esto, la primera escuela de catecismo de la historia, año 92 después de Cristo, Pantaneo en Alejandría, es el primer sitio donde se estudia doctrina cristiana sin que fueran perseguidos, en Egipto, en Alejandría exactamente. Nos encontramos con el Evangelio de María que apareció en la localidad de Naga Hammadi. Y lo que dice el Evangelio de María es que los apóstoles estaban celosos de ella, ya que la amaba a ella mucho más que al resto de los apóstoles. Pero vamos ahora, por ejemplo, a un evangelio apócrifo, el Evangelio de Felipe. Y ahí lo que dice literal el Evangelio de Felipe es, los evangelios apócrifos son los 4, o sea, hay 4 canónigos, los que les he comentado antes, que para ser exacto lo tengo aquí, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Y apócrifos es que la Iglesia no los aceptó en el corpus de la Biblia cuando se decide esto en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Pues este Evangelio de Felipe dice literal, no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Felipe: la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca a menudo. Pues parece que la relación con María Magdalena era bastante más importante de lo que podemos llegar a pensar. Y hago yo una reflexión ahora. Si este Señor Jesús de Nazaret lo que hacía era predicar el amor, que nos amásemos los unos a los otros y que dejáramos los odios y las guerras, ¿qué malo tiene con que hubiese amado a una mujer, incluso que hubiera tenido hijos con ella? Y es que la forma en la que se deciden los evangelios que son canónigos y los que son apócrifos en el año 325 no deja de ser curiosa, porque ahí se reúnen todos los obispos y los diferentes papas, porque había papa en Alejandría,
había papa en Roma, había papa en Atenas. Se reúnen allí diferentes papas y obispos y cuando tienen tal cantidad de textos dicen, bueno, y ahora, ¿cómo terminamos la Biblia? Porque esto de aquí no está claro. Entonces hay dos leyendas al respecto. Una, que cuando estaban discutiendo de esto y estaban encima de la mesa todos los evangelios, más de 50, llegó una paloma que simbolizaba al Espíritu Santo y se puso encima de los 4 evangelios canónicos, Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Otra leyenda lo que nos dice es que todos los obispos allí preocupados por ver cuáles eran los evangelios que iban a ser canónicos y simple y sencillamente a la mañana siguiente, cuando llegaron encima de la mesa solo había estos 4 evangelios, el resto se cayeron por la intercesión del mismísimo Dios. Pero sigue habiendo una reflexión aquí muy importante. Esos 4 evangelios eran perfectos porque dan una visión, digamos, muy parecida de lo que fue la vida de Jesús, porque hay que pensar una cosa que es muy clara. Jesucristo, jamás dijo que había que fundar una iglesia o que se debería de fundar una iglesia. Y luego otro detalle muy importante, que los evangelios parece que se pasan un poco por alto. Jesús respetó la ley judía hasta el día que falleció. Son sus discípulos, que se llaman cristianos, los que luego ya no respetan la ley judía. Así que yo me imagino a este hombre, a Jesús de Nazaret, como un rabí, como un religioso, seguro que felizmente casado, tremendamente enamorado de una mujer, con sus hijos alrededor, y que durante 3 años de su vida, los 3 últimos años, que son los que nos narran los evangelios, lo abandonó todo para intentar cambiar el mundo, y a fe que lo consiguió. Pero negarle a Jesús su faceta humana, creo que incluso es cruel, porque estoy convencido que como hombre vivió penas y alegrías, como todos lo hemos hecho en nuestra vida. Y es lo que tiene ser humano. Es un viaje entre luces y sombras, que en este caso, como en el caso de Jesús de Nazaret, lo llevó incluso hasta la eternidad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy hablando de la vida del Nazareno, Yoshua Bar Yosef, Jesús, el hijo de José. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué os parece a través de este numeral? ¿Qué os parece la posibilidad de indagar la vida de Jesucristo a nivel arqueológico e histórico como hombre, como un judío más de hace 2000 años en el antiguo Israel? Sabéis que hago viajes de autor. En octubre del año que viene haré un viaje a Egipto donde se podrá ver la gran pirámide de Giza en privado. Estaremos 2 horas en privado dentro de la gran pirámide gracias a un permiso del Ministerio de Antigüedades egipcio. Entonces toda la información de ese viaje va a estar muy prontito en mi página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Esa es la web de mi agencia de viajes. Ahí tenéis un teléfono de WhatsApp, podéis escribir e ir apuntándoos a ese viaje, repito, en octubre del próximo año. Qué maravilla caminar junto a las pirámides y redescubrir la magia de los templos del Nilo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal,
Juanjo, un saludo para ti, para Richie en los controles y para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio. También un abrazo enorme para toda la comunidad que sigue este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Siempre con Juanjo estamos muy atentos de sus comentarios y mensajes en este espacio. Juanjo, hoy hablando del personaje más importante de la historia en Occidente, un hombre que transformó para siempre la historia del mundo, un mensaje imperecedero, un mensaje transformador, y hoy analizándolo desde una perspectiva más humana, antropológica y muy apasionante. Y histórica, aquí de lo que estamos hablando es de historia, o sea, por encima de las dogmas de fe, meternos en cómo tuvo que ser la vida de un rabí hace 2000 años. Exactamente. Esa es la clave, efectivamente. Bueno, y para hablar de esto, hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre tenemos aquí, que es Lorenzo Fernández Bueno, que es escritor, que es presentador de televisión, lo habéis visto en History Channel, lo habéis visto también en Discovery Max en España, y la entrevista con Lorenzo Fernández arranca así. Sin duda alguna, el personaje histórico más influyente de la historia, el personaje histórico que, valga la redundancia, cambió la historia de la humanidad. El hijo de un carpintero, que nos hablaba de paz, amor, que nos hablaba de no le hagas daño a tu prójimo, pero también, además de esto, era un rabí, era un sacerdote judío, cosa que muchas veces a la gente se le olvida cuando hablamos del personaje histórico más importante que ha tenido la humanidad, que no es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Y es que Jesús de Nazaret, para muchos, es el Hijo de Dios, una postura completamente respetable, así opina, por ejemplo, todos los que son católicos, pero de lo que no cabe ninguna duda es que Jesús de Nazaret, aparte de ser Hijo de Dios, para los que lo crean, fue un ser humano como usted y como yo, un ser humano que me imagino que tuvo también sus desdichas en la vida, que tuvo sus aprendizajes y que tuvo sus errores como cualquier otro ser humano. Pero como esto es un poco un tema casi que tabú aquí en América Latina, nos hemos tenido que cruzar el charco para poder entrevistar a mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, que hacía mucho que no lo veía. Lorenzo Fernández Bueno, para los que no sepan, pues por ejemplo, presentador de la serie Extraterrestres que ven aquí en History Channel en toda América Latina. Y además de eso y de presentar un podcast que se llama El Colegio Invisible, ahora acabo de sacar un libro que se llama Las 5 revelaciones, huellas de Jesús el humano. Lo tienen en Amazon en toda América Latina. Los que estáis en Estados Unidos también lo tenéis ahí en Amazon. Y repito, en Amazon está en toda América Latina. Las 5 revelaciones, huellas de Jesús el humano. Lorenzo Fernández Bueno, buenas tardes, buenas noches, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Juan. Pues un placer, como siempre, aquí compartir un ratito contigo. Te recuerdo que la última vez que hablamos de temas parecidos, en fin, se montó una muy gorda. Me echaron de la radio en la que trabajaba, efectivamente, y además luego me molesté bastante porque no sé dónde leche está esa entrevista, que quedó buenísima, tío. Pero tú te lo has planteado, ¿no? Sí. Que, en fin, que a lo mejor volver a hablar del asunto puede ser un poco complicado. No, la verdad que ahora mismo en Caracol Radio estoy súper tranquilo y podemos hablar. Ya lo he hecho en otras ocasiones con otros autores y podemos hablar desde el punto de vista arqueológico, histórico de la figura de Jesús de Nazaret sin ningún problema. En otros sitios, aquí en Colombia y en América Latina en general, creo, pero bueno, quizás Colombia, que aquí que nos diga Alejandro Bernal, que es el país del Sagrado Corazón, hay que tener mucho cuidadito, depende en qué medio de comunicación sea, simplemente para plantearnos lo que vamos a plantear aquí nosotros. O sea, que esto con todo el respeto hacia los católicos y hacia los que son creyentes, que Lorenzo, yo conozco a tus padres eran muy católicos como los míos, que en paz descansen. Sí. Entonces, simplemente hacernos preguntas y pensar esto que decía en esta pequeña introducción que hacía antes de la entrevista. ¿Qué le pasó a Jesucristo como ser humano, que también fue un ser humano? Pues aquí en Caracol sí puedo contarlo, ¿vale? Entonces habla con toda la tranquilidad del mundo, que no lo pasa, agradezco. Que no pasa absolutamente nada. Lo primero, Lorenzo, ¿cuántos libros llevas publicados? ¿20 y tantos ya?
Ni idea, no lo sé, sinceramente, porque hace unos años que decidí que dejaba de publicar porque estaba hasta las narices de que los editores me engañaran y dije, se acabó, hasta aquí hemos llegado y ahora lo que hago son reediciones de libros que publiqué hace ya muchos años. Lo que pasa es que ya sabes cómo es esto, siempre intentas, el libro, por ejemplo, el de las 5 revelaciones, ¿no? Estamos hablando de un libro que de una forma u otra pertenece a un trabajo que se publicó hace 25 años. Evidentemente, ni la forma de escribir ni la forma de pensar de entonces era la que yo tengo ahora, ¿no? Por lo tanto, cuando te planteas hacer una reedición, al final acaba saliendo un libro nuevo, ¿no? Porque prácticamente lo reescribes por entero. Hay material que en su momento publicaste que ya está más que superado, ¿no? Que ya en fin, pues se ha demostrado o bien que es falso o bien que hay nuevos datos que te obligan precisamente a reescribirlo. Así que, bueno, pues no deja de ser un libro. ¿Sería una reedición de aquel libro que publicaste que se llamaba Las claves del Código Da Vinci? No, Las claves del Código Da Vinci es posterior. Ese libro se publicó en 2005, si mal no recuerdo. No, en este caso te estoy hablando de Los Guardianes del Secreto, que fue mi primer libro. Mi primer libro como tal, en formato de investigación, que me llevó más de un año el poder desarrollar toda la estructura del libro y luego, pues prácticamente otro medio año el escribirlo, ¿no? Bueno, pues este es un libro que ya sabes que de vez en cuando los autores recuperamos derechos, ¿no? Y en su momento dije, me da mucha pena que este trabajo, que creo que tenía mucho fondo detrás de él, porque fue un libro que en su momento me llevó a viajar a lugares pues como Jordania, Israel, Egipto, Francia, Escocia, Pakistán, el norte de Pakistán, Cachemira. Te quiero decir, fue un libro que tenía muchos kilómetros detrás y que evidentemente había que corregir. Ya no te digo ni reescribir, había que corregir. Y bueno, pues es que va a salir un libro nuevo, prácticamente. No, genial. Si yo conozco Los Guardianes del Secreto. Tengo que tener un ejemplar por ahí guardado en mi archivo en Granada, seguro. Segurísimo. Y además firmado por ti. Pero en fin, ¿de dónde viene tu obsesión? No tu obsesión, tu cariño o tu interés por la figura de Jesús de Nazaret. Pues mira, principalmente por el maltrato que esta figura, si es que existió, que eso es lo primero que tendríamos que plantearnos, si realmente hubo un personaje que se llamó Jesús de Nazaret. Yo no digo que hubiera un personaje en el que posteriormente se basó el que conocemos, pero habría que poner, en fin, entre comillas, la idea de si realmente existió o no existió Jesús el Nazareno. Mi pasión por un personaje que es fascinante, porque básicamente podemos decir que ha cambiado la forma de ser, de pensar, de estar de los últimos años, es el maltrato que ha recibido por parte de los evangelistas y por parte de la religión católica. Yo creo que es un personaje totalmente maltratado, es decir, es un personaje que se ha eliminado desde que se celebra el Concilio de Nicea en el siglo IV y se llega a la conclusión, en primer lugar, de que la mujer ha de desaparecer de todo lo que huela a religión, y posteriormente se llega a la conclusión de que Jesús de humano no tiene nada porque realmente es el Hijo de Dios. A partir de ahí comienza el maltrato, porque si el personaje existe, el sufrimiento que ese personaje ha padecido lo estamos eliminando. A mí me parece terrible. Es decir, yo creo que si alguien no sabe o no tiene en la cabeza cómo fue la pasión de Cristo, si realmente existió la pasión de Jesús, estamos hablando de que a ese señor, cuando los romanos castigaban a los reos aplicándoles con el flagellum, que era el látigo de varias puntas, ¿no?, de varios brazos, podemos decir, ellos aplicaban 39 latigazos, a Jesús llegaron hasta 80. Eso era incompatible con la vida, porque además en el caso de Jesús, lo que nos cuentan las escrituras, que siempre hay que pensar que no son libros de historia, sino que son libros más bien de metáforas, pero lo que se nos dice es que en las puntas de ese flagelo pusieron trozos de hueso, de tal forma que en el momento en el que era golpeado el cuerpo de Jesús, arrancaba trozos de carne. Por lo tanto, en el instante en el que este señor va camino del Monte Calvario, seguramente su espalda estaba totalmente abierta. Los músculos, las venas, las arterias estaban al descubierto. Ese hombre estaba a punto de sufrir un shock hipovolémico. Y en el momento en el que es crucificado, hay que decir que a través del nervio mediano le meten clavos de 18 centímetros con 4 caras que le destrozan literalmente el nervio mediano, haciendo que este hombre sufra un dolor terrible. Es decir, eliminar esta parte humana, si realmente fue un loco o fue un mesías, alguien que dio la vida por salvar los pecados de la humanidad,
Pues hombre, minimizar todo esto diciendo que es una divinidad y eliminar la parte humana me parece que es un maltrato bastante evidente por parte de las escrituras. Bueno, no solo eso, sino que yo creo que además, y en esto siempre que hacemos algún programa sobre la historia de la Iglesia aquí y demás, la verdad que funciona bastante bien de audiencia. Y creo que porque somos los únicos en Colombia que no es criticar la Iglesia o no criticar la Iglesia, es hablar de hechos históricos. Es hablar de hechos históricos porque ni siquiera, si nos vamos a la arqueología, está claro si Pedro estuvo o no en Roma. Porque no hay ningún texto absolutamente de la época que nos diga que Pedro estuviera en Roma. Es más, cuando se escribe la epístola a los romanos, no se menciona que Pedro estuviera en Roma. Eso sin contar el osario que apareció en Jerusalén, creo que fue en los años 60, si no recuerdo, donde ponía Simón Bar Joná, Simón el hijo de Joná, que es como se llamaba realmente. Pedro es un nombre que le dio Jesucristo, pero era Simón el hijo de Joná. Entonces, no lo sé, pues claro, hay que pensar también que es que la Iglesia Católica nace de una necesidad política. Constantino, que es un tío muy inteligente, dice, a ver, que tenemos el poder político más importante del mundo, tenemos que ligarlo otra vez al poder religioso, porque el mundo se cristianizó, me guste a mí o no me guste. Claro. Me cojo, me bautizo y manda a su mamá a Santa Elena, que Indiana Jones al lado de Santa Elena era un pringao, porque Santa Elena sobre todo, perdona que te interrumpa, es que te iba a decir eso, claro, tú te conviertes sí o sí a la nueva religión, sobre todo si tu madre está todo el día persiguiendo una paloma porque se piensa que es el Espíritu Santo. Es que esa señora encontró todo lo que no encontró efectivamente Indiana Jones, hasta el Santo Sepulcro, o sea, es que... Encontró el Santo Sepulcro, las cruces, las 3 cruces de Cristo, que parece ser, cuenta la leyenda, que como no sabía cuál de las 3 cruces era. Cogieron un niño enfermo, lo pasaron, iban pasando de cruz en cruz y en la que se sanó, pues esa era la cruz de Cristo. Encontró los clavos de la cruz de Cristo, por supuesto. La tumba de los Reyes Magos. Vamos, y no encontró los calzoncillos de Jesucristo porque no los buscó, que si no los encuentra... Pues seguramente porque no los llevaban en aquella época, si no los hubiera encontrado. Claro. No, básicamente fue una operación política, obviamente. Totalmente. No podíamos saber si eran las cruces, no eran las cruces. Es más, yo no creo que encontrase ni siquiera ninguna cruz. ¿Vale? Sí, porque además en el siglo II después de Cristo toda Jerusalén es arrasada y se construyen templos romanos donde no quedaba ninguna constancia de absolutamente nada. Yo cuando hago viajes a Israel, igual que tú haces viajes a Israel, le digo a la gente que Jerusalén es una gran mentirosa, porque no sabemos dónde ocurrieron las cosas, pero eso sí, todo pasó allí, lo tenemos claro, ¿vale? Que todo... Sí, pasó, Juan, lo que tenemos que tener muy claro es que no pasó a la altura que nosotros pisamos. Es muchos metros más abajo. 6 metros. 6 metros. Bueno, si te metes en el túnel de los Asmoneos, que estoy seguro que tú lo has recorrido para salir de un extremo de lo que queda del muro de los lamentos hacia el otro extremo, bueno, pues cuando pasas por ese túnel de los Asmoneos estás llegando a descender hasta 14 metros. Es decir, si Jesús llegó a pisar ese suelo está 14 metros por debajo de donde hoy en día la gente se rompe la camisa, se lanzan al suelo a rezar porque tocan con fruición esa piedra donde Jesús hizo una de las 3 caídas. Bueno, vale, es la fe, pero tenemos que pensar, y esto no es una crítica a la religión ni mucho menos, es una crítica quizás a la institución, porque la institución no es divina, la institución es humana y como tal está plagada de defectos. Mira, hay un amigo aquí en España que hace ya muchos años, ganó el premio Planeta, que decía que, me resultaba muy curiosa la frase, decía, por encima de obispo ninguno cree en Dios, porque lo que creen es en el Dios dinero. Y efectivamente, si tú te lanzas al mensaje crístico, donde él desvela que lo que busca es una iglesia pobre y dice, buscad debajo de una piedra y allí me encontraréis. No hace falta que montes grandes templos, no hace falta que montes grandes iglesias, no hace falta que aglutines poder, poder y poder. Y la iglesia de hoy en día, por desgracia, se parece muy poquito a la que Jesús, si existió, tenía en su cabeza. Solo tenemos que ver... Es que no, ya estoy empezando a dale. Y buscar muchos enemigos. Que esta vez no me echan, dale. No, pero mira, pues este amigo decía, es que es muy difícil que te encuentres un cardenal que pese 50 kilos. Sí, es complicadito. Están bien alimentados.
Nah, yo creo que además el problema fue que durante la Edad Media, durante mucho más de 1000 años, la Iglesia se alió con el poder político. Y no solamente permitió barbaridades, sino fue cómplice de 1000 barbaridades. Y es un tema a nivel histórico que a día de hoy yo creo que le sigue pesando, aunque es una iglesia que se quiere, rehacer y tal, pero es muy complejo. Y se adapta, es camaleónica. La iglesia tiene es la única religión monoteísta que ha tenido a lo largo de los años una capacidad de adaptación absolutamente brutal. Desde el momento en el que sitúas en el sillón de San Pedro a alguien tan sumamente arribista y contrario al pensamiento de los papas anteriores como es el Papa Francisco. Es decir, el Papa Francisco representa lo que ha sido siempre, desde mi punto de vista, y sin comulgar con él, pero desde mi punto de vista lo que ha representado siempre la Iglesia de verdad, que es la Iglesia de las misiones, con sus grandísimos defectos y con sus tremendas virtudes, pero esos son los que se han comido los marrones de verdad, esos son los que han ido a sitios donde o los han recibido a flechazos o los han matado literalmente por tener un pensamiento mucho más abierto que el que había entonces en el sillón de San Pedro. Hablo de la Iglesia de la teología de la liberación, es decir, es que estamos hablando de que realmente hay una parte de esa iglesia que es la que está a pie de terreno, a pie de calle, que es la que está atendiendo al feligrés, la que está atendiendo al pobre y que hasta ahora no habían tenido ningún representante, ninguno. Ahora sí lo tienen en la imagen del Papa Francisco, desde mi punto de vista. Qué difícil de todas formas es juzgar la Iglesia, que es una entidad enorme con muchísimos millones de personas, como juzgar cualquier entidad en la que hay muchísima gente. Siempre es muy, muy complicado. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Lorenzo Fernández de la figura del Papa Francisco y de lo revolucionaria que ha supuesto para la historia de la Iglesia. Y la entrevista continúa así. No, y a ver qué pasa con todo esto, Lorenzo. O sea, a ver, sí es muy complejo. Y juzgar la Iglesia como juzgar cualquier institución enorme es como si dice, venga, vamos a juzgar el periodismo. Pues aquí hemos conocido gente de todo, buenos, malos y regulares, ¿vale? Y entonces pues yo creo que es igual, ¿no? O sea, juzgar la Iglesia es muy complejo porque la Iglesia sí hace cosas buenas, ¿vale? Claro que hace cosas buenas, por supuesto que sí. Pobres claro que sí. Y tal, y eso, sí. Eso es indiscutible. Cosa distinta es toda la cantidad de cosas malas que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo, por desgracia, en torno a la Iglesia. Entonces, la verdad que cada uno que crea en lo que quiera y como quiera, que me parece maravilloso y respeto total y absoluto a todas las personas que siguen siendo creyentes y que siguen en su fe católica. Totalmente de acuerdo. Mi máximo respeto, por supuesto, a la vocación. Ahora, no respeto tanto la parte empresarial. En la parte empresarial ha habido de todo y sigue habiendo de todo, efectivamente, como cualquier empresa. Pero en fin, Lorenzo, metámonos en materia, la figura de Jesús de Nazaret y 5 revelaciones, huellas de Jesús el humano, que es tu libro. Y tu libro arranca hablando de la historia de un obispo, de la bajada al infierno y de qué tiene que ver este obispo con la figura de Jesús de Nazaret. Bueno, realmente el obispo no deja de ser más que un eslabón más de una larga cadena, ¿no? De gente que ha ido buscando, desde mi punto de vista, la verdad y que en un momento determinado, cuando la ha encontrado, o creen, lógicamente, haber encontrado su verdad, que es esa faceta más humana de la figura de Jesús, seguramente esa faceta en la que importaba muy poco que tuviera hermanos mayores, por ejemplo, con lo cual el dogma de fe de la virginidad de María ya te la estás cargando de un plumazo, que daba igual que tuviera hijos, que estuviera casado, que tuviera descendencia. Es decir, esa faceta humana ha hecho que haya muchos buscadores que a lo largo de la historia pues han estado detrás de estas pistas, ¿no? Generalmente considerados proscritos. Pero fíjate, perdona, es que eso que has dicho me parece importantísimo. Porque el tema de la virginidad de la Virgen creo que es del siglo VII o VIII, o una cosa así, por tradición cristiana. Claro. En ningún lado aparece que la Virgen... Y que tú conoces a un señor que era catedrático de griego de la Universidad Complutense de Madrid, igual que yo, Antonio Piñero, sí. Que él se puede leer los evangelios tal y como se escribieron, que es en griego antiguo, no en latín, que es la segunda traducción. Hay un momento, no me acuerdo qué evangelio es, donde dice que Jesús tenía
3 hermanos y hermanas. Juraría Claro. que es la frase literal. Y aunque fueran 2, da igual, te quiero decir, el caso es que él no era el mayor. No. Por lo tanto, si no era el mayor, es muy difícil que la Virgen María pues fuera... Es que claro, esto nos estamos metiendo en un lío, Juan, tremendo, porque claro, no todo el mundo... Estamos entrando en la fe, y a la fe no le hacen falta argumentos, no es como la historia, que sí precisas de argumentos para validar lo que estás diciendo. Bueno, pues en este caso, si hacemos precisamente, y valga la redundancia, caso a lo que algunos textos sagrados nos están diciendo, Jesús no era el hermano mayor. Seguramente muchos de los apóstoles que le acompañaban eran sus propios hermanos, por no decir que fueran incluso hasta sus propios primos hermanos. Es decir, lo lógico, si es que no tiene nada de raro. Entonces, en el momento en el que esto cambia, por un lado, Concilio de Nicea, por otro lado, ya entrada en la Edad Media, es cuando se empieza a cimentar la creencia que nosotros tenemos, que quien cree en este asunto tiene ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, ha habido una serie de buscadores que a mí me han llevado, o sea, quizás este libro da comienzo de una forma totalmente indirecta, ¿no? O por lo menos inesperada para mí, porque fue un viaje al que en el año 1999 nuestro siempre querido, añorado y recordado Fernando Jiménez del Oso me invitó. Y fue puramente casual, porque él se iba a rodar a Pakistán. Y el fotógrafo que iban a llevar estaban rodando una serie precisamente para el canal de la televisión valenciana. Canal 9. Pues, Canal 9, efectivamente, Canal 9. Pues el fotógrafo que iban a llevar, pues por circunstancias personales se les cayó. Y faltaban prácticamente 4 días para que el viaje saliera y me dijo a mí, que pues eso, yo un chaval entonces, me dijo, ¿te vienes de viaje con nosotros de fotógrafo? Claro, pues te puedes imaginar que empecé a aplaudir con las orejas, ¿no? Dije, pues, donde diga usted, amado doctor, y si encima es a un lugar remoto, ni te cuento, ¿no? Y claro, ahí es donde tuve el primer contacto, cuando estábamos recorriendo todo el país prácticamente desde el sur, desde Karachi hasta la zona norte, donde se encuentra Islamabad, que es la capital de Pakistán. Luego ya nos fuimos hacia más al norte todavía, nos metimos en el Karakorum, en la cordillera. Ahí, por primera vez, tuve noción de una historia que años atrás un investigador germano-catalán, Andreas Faber-Kaiser, ya había reflejado en un libro titulado Jesús vivió y murió en Cachemira. Claro, en ese momento Cachemira nos pillaba muy cerca, es que estábamos pegaditos, con lo cual la posibilidad de visitar el lugar se antojaba muy atractiva, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empiezo a tejer en mi cabeza la posibilidad, más como periodista que como creyente, de que realmente Jesús hubiera existido, hubiera sido sometido a un martirio tremendo, pues por promulgar una serie de ideas que ni a los judíos ni a los romanos de aquel tiempo le interesaban, como diría Nicolás Maduro, parte del Imperio Español, ¿no? Decía que era la Palestina de aquel entonces. Bueno, pues hay que decir que ni los romanos ni los judíos querían a este buen hombre y, bueno, pues la posibilidad de que ese hombre muy mal herido, o quién sabe, si no tan mal herido, porque el que verdaderamente había estado mal herido era el propio hermano gemelo, hubieran acabado viviendo en esta zona norte del Pakistán, en lo que es la Cachemira, me resultó muy atractiva. Y entonces empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que, por ejemplo, hay un momento en el que Pilatos está ante la masa diciendo, ¿quién queréis que justicie? ¿A este que dice ser hijo de Dios y viene a salvar todos vuestros pecados? ¿O a este que es un asesino, es un criminal? Y todo el mundo salva a Barrabás, claro. Todo esto consiste en analizar la etimología de las palabras. Barrabás viene de Bar Abu, el hijo del padre. ¿Y quién es el hijo del padre? Jesús. Por lo tanto, si ahí está Barrabás, el hijo del padre, y por otro lado está Jesús, el hijo del padre, hay 2 hijos del padre. ¿Eran gemelos? Pues es una de las posibilidades que a mí me hizo empezar a tirar del hilo, a buscar esa genealogía. Antes de tirar del hilo, ¿cómo es esa tumba tan famosa en Cachemira que tú la has visto, macho? Tú has estado sí. Allí, o sea, toda esta historia viene porque en Cachemira, en Pakistán, hay una tumba que es como, es una tumba atribuida, a una especie como de santón que tiene que ver también con el Islam y tal, el monoteísmo. Exactamente, sí, santo es una tumba que tiene 2000 años de antigüedad y donde aparece
un hombre o un dibujo de un hombre, del hombre que está enterrado ahí, que tiene agujeros en los pies. Sí. De hecho, están representadas. Descríbeme eso porque es muy loco, tío. Eso es muy loco. La tumba, como casi todas las tumbas que están ubicadas en territorio islámico o en territorio budista, son muy horteras, ¿no? O sea, están llenas de neones, en fin. Seguramente en otras partes del mundo parecerían otra cosa. No precisamente la tumba de un hombre santo. Sí, efectivamente. Quien esté viendo esta grabación o oyendo este programa ahora mismo desde España, ya se imagina a qué tipo de sitio nos estamos refiriendo y a lo que se parece, ¿no? Aquí en Colombia también los hay, no te preocupes. También los hay, ¿no? Bueno, pues el caso es que son muy horteras, pero es cierto que una vez que entras y empiezas a ver, en primer lugar, la veneración tan tremenda que hay al personaje, es brutal, ¿no? Allí no hay ninguna duda. Allí tú preguntas en Cachemira, concretamente es la tumba del Rozabal que se encuentra en la capital, es Srinagar. Allí tienen clarísimo quién está enterrado en este lugar. No hay duda ninguna de que es Jesús de Nazaret. Ninguna duda, Juan. Y te lo dicen así, que aquí está. Sí, allí no hay duda ninguna. Para ellos date cuenta que dentro del Islam Jesús es uno de los grandes profetas. Correcto. No es el hijo de Dios, porque no lo es, pero sí es uno de los principales profetas a los que adorar y venerar, ¿no? Entonces allí no tienen ninguna duda, sobre todo porque hay una serie de piedras que están al lado de la tumba, que está cubierta por una especie de paño verde con unas letras amarillas en árabe. En árabe. Bueno, pues al lado tienes una especie de losa muy parecida a la que te encuentras cuando llegas al Santo Sepulcro de Jerusalén. Todo está muy junto, ¿no? El Gólgota por un lado, el lugar donde se reposan el cuerpo de Jesús. Donde se ungió a Cristo y luego... Exactamente, donde se unge a Cristo y luego el edículo, que es donde es enterrado, ¿no? Bueno, pues esto es muy parecido a la losa en la que se ungió a Cristo, ¿no? La curiosidad es que a los pies de la losa tienes la parte en la que supuestamente habrían estado ubicados los pies y están, bueno, o sea, las marcas de pies atravesados. Es decir, no te digo que se vean las cicatrices, pero casi te están representando que el que está ahí enterrado tenía esos agujeros en los pies. Por lo tanto, bueno, pues son pequeñas pruebas que te llevan a pensar que efectivamente ahí, pues el que está enterrado, pues no es ni más ni menos que el propio Jesús. Ahora, ¿en qué lugar queda si aceptamos...? Una persona que estuvo crucificada, por eso los agujeros de los pies. Por lo menos es un crucificado, efectivamente. Y si hablamos de Jesús, entonces, ¿qué pasa con la resurrección? Otro de los grandes dogmas de fe. No. Se complica la cosa, ¿eh? Se va poniendo la cosa complicada, ¿no? Claro. Pues a mí sinceramente me resulta, y os voy a plantear la reflexión, a mí me resulta más creíble pensar que un niño muy especial, quién sabe si ese niño incluso hasta tenía algún tipo de capacidad, vamos a decirlo así, extrasensorial o paranormal. No lo sé. Un Uri Geller de aquel tiempo. Imagínate, nace de su mujer, de la madre, mejor dicho, perdón, nace de su madre, tiene hermanos, crece, tiene un mensaje que transmite, es acompañado de su familia que le rodea para transmitir ese mensaje y finalmente, bueno, pues es crucificado y uno no sabe si malherido, acompañado por su familia, recorre Sharai Reshan, la ruta de la seda, y llega hasta un lugar donde había estado antes, porque también tenemos que hablar de los años perdidos de Jesús. Prácticamente desde los 14 hasta los 30 no sabemos nada de él. Allí se ubicaba una de las tribus perdidas de Judea. Por lo tanto, allí había judíos en el Punjab. Él sabía a dónde iba. ¿Qué nos resulta más creíble esto? O que hay un niño que nace de una virgen, que a los 33 años después de predicar una serie de cuestiones es crucificado y a los 3 días resucita. A ver, ¿con cuál nos quedamos? Venga, ¿cuál es la que puede resultar más creíble? Hombre, el que tiene fe, obviamente, el tipo que resucita... Deja la fe aparte, aparte. Sin la fe me suena mucho más a que este tipo a los 14 años, porque a ver, aquí la clave es que Jesús aparece a los 13 años en el templo porque está buscando un maestro. Obvio, era a los 14 años, la ley judía de la época era muy clara. O se casaba o se hacía rabí. No había opción C. O te casas o te haces rabí. Si estaba con 13 años en el templo es porque estaba buscando maestro. Ahora, claro. Ese maestro se lo llevó a Cachemira, al Punjab, ese maestro se lo llevó a Alejandría. Fácil que tuvo que ser fuera de Israel. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas frases, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, como
no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, que no son de Jesús de Nazaret, son de otro rabino que había en la época que es anterior a él. ¿Cómo se llamaba? Elial, algo así, no me acuerdo el nombre. No recuerdo. No recuerdo el nombre ahora mismo. O sea, que él sigue una corriente rabínica por las frases que dice que ya se han escrito antes, que es fácil que hiciera que saliese de Israel. ¿Por qué? Porque ese rabino del que estoy hablando, que luego busco el nombre para comentarlo, además no era como muy querido por el Sanedrín. Entonces muchos de sus discípulos se iban de Israel. Y ni más ni menos que al Punjab, donde había una tribu perdida de Israel. Claro. Eso no lo sabía. Claro, además donde date cuenta que toda esa zona del Punjab, sobre todo a finales del 19, principios del 20, fue, digamos, que la zona de influencia de gente con muchas ganas de fumar opio y de ir allí al encuentro de lo que ellos llamaban los maestros ascendidos, ¿no? Es decir, allí se ubicaban pues lugares como Shambhala, o sea, es decir, sitios que digamos que estaban en otro plano y a los que tú accedías mediante el consumo de algún tipo de estupefacientes, ¿no? Ahí estaban los teosofistas, por ejemplo, de Madame Blavatsky. Ahí hay personajes como Nikola Notovich, ¿no? Que es un personaje verdaderamente llamativo, un pintor de todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Que estando en esta zona, bueno, pues es el que asegura tener acceso a una serie de informaciones que hay contenidas en sobre todo en las lamaserías de Lemis y de Halash, donde en esos rollos de papiro milenarios se hace referencia ni más ni menos que al encuentro de este niño sabio con el Raja Cachemir, es decir, como que Jesús ya llega con esos 14, 15 años a este lugar, habla con la máxima autoridad y esta máxima autoridad deja reflejado en esos escritos que le viene el niño, que es de su niño sabio, en fin, ya te lo van definiendo y lo llaman incluso Santo Isha, que sería el nombre que le dan a Jesús. O sea, habría textos en el Punjab incluso que nos describen la vida de Jesús. Sí. Eso es lo que dice Notovich y es prácticamente lo que se basa posteriormente, muchas décadas después, Andreas Faber-Kaiser para llevar a cabo su investigación. Quien no conozca a Andreas Faber-Kaiser, te puedo decir, y tú bien lo sabes, Juan, que es muy probable que en España nunca haya habido un investigador de estas temáticas más... ¿Cómo decirlo? Es que, claro, meticuloso. Más serio, meticuloso, es decir, él no daba un dato por bueno, sino lo contrastaba en muchas ocasiones. Y él acabó convencido. De hecho, imaginemos años 70, cuando este señor va hasta este lugar. Yo fui a finales de los 90 y no te cuento lo que era recorrer aquellas tierras, pero es que me imagino lo que tenía que ser en los años 70 para un occidental meterse en aquellos terrenos, mamma mía, para llegar hasta lo alto, más de 5.000 metros de altura. Recorriendo puentes colgantes, ríos que caían por cascadas, es decir, unos desfiladeros impresionantes. Una tierra en muchos aspectos muy inhóspita, ¿no? Y llegar que este hombre se metiera en la cabeza, llegar hasta allí para intentar comprobar, porque él no se movía por la fe. Si quien estaba allí enterrado podía ser quien, entre otros muchos, Nikola Notovich había asegurado que era, pues jolín, y llegar a la conclusión de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sinceramente, a mí me parece que tiene un valor absolutamente tremendo y me quedo con esa posibilidad. Y un libro que la gente agarraba y quemaba en público, ¿te acuerdas? Se hacían montones y lo quemaban. Sí. Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser. Bueno, tú fíjate hasta qué punto impactó aquel libro, que fue traducido, bueno, no sé cuántos idiomas, un montón, pero incluso fue traducido al urdu. El urdu es el idioma que se hablaba en esa zona. Imagínate el impacto que tuvo ese libro. Qué loco, tío. Qué loco. Vas allí, vas a Cachemira, ves esa tumba, estás delante de ella, que pone encima de la mesa la posibilidad arqueológica, histórica, de que Jesús de Nazaret no muriese en la cruz o que hubiera dos Jesús de Nazaret. Claro. Que eran hermanos gemelos. Claro, entonces te planteas, pues, muchas cosas. Ese fue un impacto. Date cuenta que yo entonces ahí, pues te estoy hablando del año 99, con lo cual tenía 26, 27 años, no más. Claro, fue un impacto brutal. Una tumba de Jesús. Joder, la tumba oficial hasta ahora estaba en el Santo Sepulcro de Jerusalén, ese lugar visitado por millones de personas cada año, el edículo, donde no hay cuerpo, evidentemente, porque el cuerpo que contuvo allí durante 3 días acabó resucitando, ¿no? Y de repente te planteas que hay otra tumba, que se encuentra en un sitio tan sumamente remoto como es el subcontinente asiático, al norte de Pakistán y de la India, en una tierra por la que se están peleando desde hace décadas estos dos países, ¿no? Que es la Cachemira, la conocida como Venecia de los Himalaya. Y empiezas a tirar del hilo
y llegas a otra tumba. Tú sabes que en Israel no hay una tumba, hay dos. La tumba del jardín y la... Exactamente. Y llegas a otra tumba, la tumba del jardín, que además por la propia estructura de esta tumba se parece mucho más a lo que tenían que ser las tumbas de aquel tiempo que a lo que es el propio edículo, ¿no? Y de repente vas al sur de Francia y descubres que allí se habla de otra tumba, en el Monte Cardú, y dices, pero bueno, ¿cuántas tumbas hay de Jesús? No pudo haber tantos personajes históricos, ¿no? Hablamos de uno. Y empiezas a indagar, ¿no?, en la Génesis, en cómo se construye la historia alrededor de todas y cada una de estas tumbas, y te quedas alucinado. Hay otra tumba, tú lo sabes, Juan, hay otra tumba en Japón. En Japón, sí. País de religión sintoísta. Allí, más de 30.000 cristianos al año van a venerar al Shingu, van a venerar la tumba de Jesús de Nazaret, porque aseguran que terminó sus días allí. Sí. Y no solo él, incluso su hermano Ishikuri. Lo que pasa es que los japoneses son tan honestos que te dicen, no, en una tumba está el cuerpo de Jesús, en la otra está solo la oreja del hermano, ¿sabes? Bueno, son gente muy honesta, pero claro, ya van 5 tumbas. Es que el personaje es tan poliédrico que al final, partiendo de la idea de que no sabemos si existió o no, nos encontramos con que de momento hay al menos 7 lugares en el mundo que reclaman por ser la tumba de Jesús. Sí, es realmente complejo, porque a nivel histórico es que sabemos muy poco, porque es un personaje, como tú has dicho, que desaparece a los 14 años, que aparece a los 30 y que sí, que tiene 3 años de predicación hasta que terminan con su vida, que de eso van los evangelios, ¿vale? Y va el Nuevo Testamento. Ahora, si este hombre no murió, punto número 1, y se fue hasta Cachemira y vivió en Cachemira, si María Magdalena estaba embarazada o no, porque esto es un tema también que creo que es clave. Hace 2000 años pensar que un señor que era rabí no estaba casado es una barbaridad histórica y arqueológica, ¿vale? Sí, efectivamente. O sea, tenía que estar casado sí o sí, ¿vale? Cosa distinta que fuera estéril él o su mujer y no pudieran tener hijos. Pero que no estuviera casado es una barbaridad. ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice que María Magdalena era prostituta? Ninguna. En ninguna, que va, ninguna. En ninguna, es de tradición cristiana. Sí, claro. Claro, esto es una invención que surge 3 siglos después. Hay que satanizar a la mujer que era, según decían, la discípula favorita de Jesús. No puede ser una mujer, por favor. ¿Cómo que en ocasiones la besaba en la boca? Esto no es raro, ¿eh? Es decir, en aquel tiempo el ósculo de pureza, el beso en la boca, era muy habitual entre hombres y mujeres. Eso no significaba para nada de que si Jesús besaba a María Magdalena tuviera algún tipo de relación sexual con ella. Pero tampoco sería raro, joder. Tampoco sería raro. Porque estamos hablando de la discípula más querida, a la que besaba en la boca. Si uno analiza, vuelvo a repetir, siempre siendo conscientes de que las Sagradas Escrituras no son libros de historia. Esto es lo fundamental. Partiendo de esa idea, si uno analiza las bodas de Canaán, dices, vaya, ¿quién se está casando ahí? Que llega la mamá y le dice, oye, a ver, niño, ponme por lo menos pan y vino aquí, pues porque es que no hay ni para que coma todo el mundo. Efectivamente, pues es posible que esté relatando la boda del propio Jesús, efectivamente. Las bodas de Canaán, para algunos investigadores, la boda del mismísimo Jesús de Nazaret, aunque no se diga con quién contrajo matrimonio. En fin, toda una historia apasionante y toda una verdad poliédrica en torno a la vida de Jesús de Nazaret. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Lorenzo Fernández de esa verdad poliédrica que envuelve a Jesús de Nazaret. Y la entrevista con Lorenzo continúa así. Claro, es que ahí lo tenemos. Entonces, después que a partir de ahí esta pareja tuviera hijos, es que no sería nada extraño. De hecho, claro, nos tenemos que meter, si partamos de la idea de que todo lo que estamos hablando en este rato, lógicamente pasarían más por ser elucubraciones sin una base sólida argumental, lógicamente.
lógicamente, porque esto se basa en la creencia de mucha gente que ha estado siguiendo la pista de esa parte más humana de Jesús desde hace siglos, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que tiene más lógica la parte humana que la parte divina, porque la parte divina está totalmente adornada, ¿no? En este caso, pues claro, esa serie de buscadores, ¿no?, de esa verdad oculta que posiblemente no interesa al dogma de fe, pues si te dicen que efectivamente Jesús y María Magdalena tuvieron una hija, incluso le ponen nombre, Sara. Y dicen que cuando Jesús es crucificado, Sara, su madre María Magdalena y José de Arimatea, el que porta el cáliz con la sangre. ¿Vosotros imagináis qué escena más escatológica? El momento en el que Jesús, si fue crucificado, está crucificado, después de decir aquello de Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es un reguero de sangre. ¿Tú te imaginas que llega un tío, por mucho que te quiera, con una copa y empieza a recoger la sangre? Jolines, es que es una imagen muy escatológica. Que esto es de tradición cristiana también, o sea que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Claro, no es más fácil pensar que eso, como prácticamente todas las Sagradas Escrituras son metáforas, y lo que está recogiendo es la sangre de Cristo para sacarla de ese entorno en el que, como no saque la sangre de Cristo, la van a matar, porque la sangre de Cristo está representada en su familia. Sí, claro. No es más fácil pensar eso. Sí, sí. Que efectivamente, que el salvar la sangre de Cristo y salvar el grial significa salva perdón, la sangre de este hombre, que básicamente son sus hijos. Ves, si no te pasa por hereje. Ya me está castigando Dios por hereje, con la tos. Entonces, básicamente, sacar a la familia de él de allí. El tema es, ¿a dónde fueron? ¿Fueron para Europa? Pues es muy fácil. ¿A Cachemira? No, mira, sería más fácil pensar. A ver, si tú tienes que huir, ¿no?, de un entorno que es totalmente hostil. Sabes que van a por ti, no quieren dejar ningún tipo de rastro, ningún tipo de huella y por lo tanto ningún tipo de descendencia que posteriormente, pues enarbolando la palabra del ajusticiado, diga, aquí estoy para vengar su memoria, ¿no? Pues ¿qué haces? Te vas donde sabes que hay gente que te va a proteger. Si sabes que hay gente en Cachemira, sabes que hay una tribu perdida de judíos que te van a coger, pero sabes que hay otra en Francia que está más cerca, pues oye, me voy a Francia, no me voy a freír espárragos, ¿no?, ahí a lo alto de la cordillera del Himalaya, ¿no? Porque hay que decir que durante mucho tiempo en el sur de Francia, en lo que hoy en día sería el país cátaro, estuvo establecido un principado judío que además era dirigido por Makir Natronai David, un nasí. Nasí era el gerente de todo ese territorio, que era conocido como la Septimania. La Septimania era el principado judío que había en el sur de Francia. Si tú ahora mismo vas a Marsella, te encuentras una iglesia que está consagrada a María Magdalena, donde se venera su cráneo. Sí, y se dice que allí es la Santa Baume de Marsella. Bueno, pues allí se dice que José de Arimatea, dando la sangre real, es decir, a la mujer y a la descendencia de Jesús, llega a estas costas y a partir de ese conocimiento, ese mensaje es protegido porque aquello está lleno de judíos que están evidentemente a favor de la familia, vamos a llamarla así, aunque a mí no me gusta porque esto es muy novelesco, pero sería lo que se ha denominado en muchas ocasiones como la familia de Grial, ¿no? Y hay que decir que en esta zona del sur de Francia hay una tradición griálica extraordinaria, pero no griálica como copas, y lo que menos importa es el continente. Lo que importa es el contenido, lo que hay dentro. Y si lo que hay dentro es la sangre, hay que extraer de la metáfora que la sangre es la genética, es la descendencia de Jesús, que se habría, según la creencia de mucha gente, perpetuado entre los diferentes reinos que pasaron por esta zona del sur de Francia durante siglos. Efectivamente, aquí la clave es, si se fue María Magdalena con José de Arimatea o con quien fuera hasta el sur de Francia para huir de la persecución romana y estar en una comunidad judía, si es cierto que en Marsella hay una iglesia donde están los supuestos restos de María Magdalena, y aquí tenemos el comienzo de la historia. Llega y qué es lo que sucede después. Y entonces aquí empiezan a aparecer toda una serie de personajes que son clave. Y la clave es, en principio, Rennes le Chateau, ¿no? Aunque también sí, es la clave sí. hasta en Jaén, hasta en tu tierra, con un obispo. Sí, hablando del obispo, ¿no? Con el que iniciáramos la conversación. Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, se llamaba así, ¿no? Sí, efectivamente.
Que yo estuve en su entierro contigo. Sí, estuvimos juntos. Madre mía, pues de esto hace un montón, ¿eh? ¿Esto qué sería? ¿En el año 2000, a lo mejor? ¿O 1998-99? Sí recuerdo que fue el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. De eso sí me acuerdo. Pero ahí estuvimos viendo cómo se enterraba a un auténtico hereje. Y cuando digo un auténtico hereje es que, si recuerdas, la caja en la que se contenían los restos de este obispo, y que si quieres ahora recordamos un poco a la audiencia de quién se trataba, pues es que la caja estaba vacía, es que no había ni un crucifijo, o sea, ni un solo símbolo cristiano. Claro, ¿qué hizo este señor para permanecer durante 356 años metido en un cajón? Literalmente, ¿eh? Que además se veía el tipo allí tieso, o sea que sí. Joder, que es que tú abrías el cajón y estaba allí dentro. Sí. Es que estaba allí dentro. Claro. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la figura de un obispo del siglo XVI, un obispo bastante relacionado con la corte, con lo cual en cualquier momento hubiera aspirado a poder ir a un destino mucho mejor que esa tierra de frontera y llena de gente especialmente violenta que era por aquel entonces mi provincia, Jaén, ¿no? Él dice de ir allí y lo que se encuentra es prácticamente las ruinas de una catedral gótica que un antecesor suyo había intentado levantar. Y él decide empezar a levantar la actual catedral que se encuentra en Jaén, eso sí, sin tirar el muro cabecera gótico, que era lo único que se podía mantener en pie. ¿Por qué? Porque si hoy en día observamos ese muro cabecera, está lleno de escritura, está lleno de simbología. Lógicamente lo de siempre, simbología para aquellos que lo sepan leer. Y él, que aparte de obispo y de sacerdote, era un gran esoterista, un gran ocultista, pues evidentemente sabía perfectamente lo que allí se había estado buscando durante muchísimos años, ¿no? Él levanta su catedral renacentista. Eso sí, él pide, aparte de levantar la catedral, hace muchas obras benéficas, no solo iglesias, sino también obras urbanísticas como puentes, ¿no? No cobra diezmo a aquellos que quisieran cruzarlo, por lo tanto se gana una fama de benefactor tremenda, pero la iglesia empieza a sospechar de él. ¿Por qué? Porque gasta muchísimo dinero en una época en la que la mesa episcopal está prácticamente arruinada. Entonces, ¿de dónde saca ese hombre el dinero? Nadie lo sabe. Él pide ser enterrado en el muro cabecera, donde se encuentra justo detrás del altar mayor de la catedral, pero esa petición se respeta. Durante mucho tiempo es metido en un cajón. Se dice que manejó algún tipo de conocimiento oculto que se relacionó con sociedades secretas de la época que custodiaban un secreto muy grande. Por ejemplo, sociedades que habían estado buscando en aquel lugar, entre otros muchos objetos sagrados, por ejemplo, la mesa de Salomón. Se decía que la mesa de Salomón era fundamental para poder dar poder a otro de los grandes objetos de poder del pasado, que era el Arca de la Alianza, y sobre la misma decía que estaba escrito el verdadero nombre del Salvador, el Shema Shemaforash, ¿no? El verdadero nombre de Dios. Claro, pues todo esto era muy atractivo, pero también muy incómodo, especialmente para aquellos que observaban las andanzas de Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce, ¿no? Bueno, pues como os digo, fue enterrado en un cajón. Hay muchas fotografías de él en su interior, portando libros que cuando ese cajón es abierto para enterrar ya no están. Se decía que el traje talar, es decir, el traje de obispo, era como una sucesión de capas de cebolla que estaban totalmente repletas de escritura. Es cierto que al enterrado se le cambió el traje talar, se le puso uno nuevo. Y es curioso porque en la losa de enterramiento aparece una inscripción: Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, obispo de Jaén, general, en fin, todos los cargos que tuvo, y le llaman a edificator. Es el nombre que le ponen en latín, a edificator, el edificador, okay. El constructor. ¿Quiénes son los constructores? Si tú entras en la Catedral de Jaén te darás cuenta de que el suelo está ajedrezado, exactamente igual que en una logia masónica. Los constructores son los masones, también conocidos como los hijos de la viuda. ¿Quién es la viuda? María Magdalena. Es decir, si te das cuenta, todo va confluyendo. ¿Y esto qué tiene que ver con esa historia que tú comentabas que sucede a finales del 19 en el sur de Francia? Bueno, pues porque su principal protagonista, un abad de pueblo llamado François Berenguer, que al igual que ocurre con el obispo Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce, se enriquece a manos llenas de forma totalmente inesperada, porque supuestamente cuenta una información muy valiosa por la que o bien le pagaron para que se callara,
o bien le pagaron para que se la pasara a las sociedades discretas y secretas de la Francia de aquel entonces, con las que se relacionó de una forma bastante evidente. Bueno, pues este François Berenguer-Saunier, en su iglesia de la Madalena, curioso, ¿no?, también la advocación, encuentra una serie de manuscritos, y lo que sí sabemos es que tiempo después estuvo en tierras de Toledo y en tierras de Jaén buscando más cosas, siguiendo la pista precisamente de estos personajes anteriores que al parecer manejaron también un conocimiento bastante importante. Y nosotros, si recuerdas, lo único que queda de la catedral gótica, aparte del muro cabecera, es el coro de la catedral de Jaén, que es atribuido al maestro Guillerero. Bueno, pues en uno de los sillones descubrimos grabado a cincel una B y una S. Berenguer-Saunier es más que probable que anduviese por allí buscando todo este tipo de informaciones, sabiendo que otros antes que él ya las habían estado buscando. Sí, es que esta historia es muy loca. A ver, y en esta historia se mezclan muchísimas cosas para que la gente no se entienda. A ver, se mezclan varias cosas, y es la caída de Roma, y cuando llega la caída de Roma y el saqueo del templo de Júpiter Capitolino, donde están todos los tesoros y tal, ahí están tesoros que han venido de Israel, porque el general Tito en el año 66 después de Cristo arrasa Jerusalén. Y en el arco de Tito aparece, claro, la menorá, que es un candelabro de 7 brazos que aparece en la Biblia y tal, y aparece lo que supuestamente podría ser o el arca o la mesa de Salomón, la mesa de los panes, donde estaba escrito el Sense Maforas. Y esto pasa de Roma, después del ataque de los visigodos, a la ciudad de Carcasona. Y de la ciudad de Carcasona se habla de que esto llega a Toledo, a un sitio donde tú has estado igual que yo. Pero hay un paso previo, Juan. Hay un paso previo. Antes de llegar a Toledo hay una parada en la antigua Redae. La antigua Redae era una fortaleza que se encaramaba en lo alto de una colina, en una población bastante habitada que no tiene nada que ver con lo que es ahora. Ese era. La antigua Redae es lo que hoy en día sería Rennes-le-Château. Es decir, vamos siguiendo el camino, ¿no?, la pista de estos objetos sagrados que pasan por Carcasona, como bien dices, que es la gran capital del norte del Imperio Godo, y de ahí, una vez que se van a la capital de las tres culturas, ¿no?, a la capital española visigoda, que es Toledo, pues ahí parece que van llevando todo este material dinerario y, por supuesto, también todo este material sagrado. Se habla de la mesa de Salomón, se habla del Arca de la Alianza, en fin, de todos los objetos sagrados que, como tú bien decías, el general Tito arrasa del segundo templo de Jerusalén. Efectivamente. Y llegamos a Toledo, a un lugar que le llaman la Cueva de los Tesoros, que además está allí y ves la fachada que es visigoda, y que en el año 711 después de Cristo, cuando Tarik y Muza, dos señores que llegan a España y hacen la conquista musulmana, pues se pierde la pista de todo. A partir de ahí... Se pierde la pista, pero hay posibles pistas, ¿no? Es decir, lo que está claro es que el sultán de Damasco, la primera orden que da a Tarik y a Muza, que son quienes encabezan, ¿no?, la invasión de la península, la invasión musulmana, la orden que dan es que al llegar a Toledo, la mesa en la que se ve el futuro, aunque habla de las mesas, no de la mesa, habla de varias, las mesas en las que se ve el futuro es necesario que las cojan y se las lleven a Damasco. Bueno, pues aparentemente esto es así, es decir, una vez que entran en la Cueva de los Tesoros y sacan todos los tesoros, son llevados hasta los puertos que hay en el sur de España para de esta forma ya emprender el camino hacia Damasco. Pero se van produciendo diferentes escaramuzas, ¿no? Y para no perder estos tesoros, parece ser que parte de ellos los van enterrando generalmente en tierra sagrada, donde saben que un cristiano no va a escarbar. Nunca van a buscar en un cementerio, jamás. Por lo tanto, ahí van dejando diferentes tesoros. ¿Dónde podríamos encontrar las pistas? Bueno, pues en los diferentes tesoros visigodos que ya en el siglo XX se van encontrando, ¿no? Desde el tesoro de Guarrazar, por ejemplo, al tesoro de Torredón Jimeno, Toledo, Jaén, estamos hablando de un señor en Toledo que de repente, con perdón, se agacha para hacer sus necesidades, está haciendo pis y de repente se hace un agujero en la tierra, agarra con la mano porque nota que hay algo y saca una corona votiva, saca la corona de Suintila. Es que imagínate la situación, haciendo sus necesidades saca una corona de un rey visigodo. Claro, pues a partir de ahí
te das cuenta de que efectivamente eso tuvo que ser enterrado por alguien que seguramente llevaba mucha prisa, alguien que tenía mucho miedo a que se lo quitaran. Y esta pista la perdemos ya una vez que entramos en la provincia de Jaén, donde se supone que ahí encontramos el otro gran tesoro visigodo, que es el de Torredón Jimeno, y donde pues pudieron producirse los últimos enterramientos. Hoy en día, digamos que los grandes buscadores, porque todavía los hay grandes buscadores de este asunto, te ubican en lo que es una parte importante del tesoro y una parte importante de estos objetos sagrados que seguramente fueron fragmentados en la provincia de Jaén. La Mesa de Salomón, en el siglo XIX, una sociedad discreta encabezada por el barón de Velasco, que se llamaban los 12 apóstoles, que se reunían en una cripta muy especial que se encuentra en la localidad de Arjona para venerar una serie de figuras geométricas que supuestamente se contenían en la Mesa de Salomón. Figuras geométricas que hoy en día podemos encontrar encastradas en la pared en el propio ayuntamiento de la localidad de Arjona. Y ahí tenemos a grandes investigadores, premios Planeta, como Juan Eslava Galán, que él te defiende que efectivamente la Mesa de Salomón, si se perdió y se ha vuelto en algún lugar, tuvo que ser en la zona de influencia de la catedral o de la propia provincia de Jaén. Lo que pasa es que, claro, aquí cuando hablas con los iniciados, hay una frase que a mí me encanta, Juan, y es que siempre te dicen lo mismo: ocultar. La mejor forma de ocultar algo es ponerlo a la vista de todo el mundo. Sí, eso es muy loco, porque Juan Eslava Galán, que es Premio Planeta, y una vez le entrevisté, el tipo además es encantador, es muy buena persona. Sí, sí lo es. Y un tipo muy, muy agradable, es historiador de Jaén, como tú, de la provincia de Jaén. Él está convencido de que una losa que está a la vista, ¿esa? tiene una serie de figuras geométricas muy raras, es ni más ni menos que la parte de arriba de la Mesa de Salomón. Y que eso acabó, y eso está en el ayuntamiento de Arjona, está puesto esa piedra que nadie sabe ni cómo acabó allí, ni de qué forma, ni de qué manera. No, ahí la encastraron en la pared, tú la ves ahí que está empotrada literalmente en la pared y la ves y efectivamente es una losa muy rara, es una losa que tiene, yo le pido a quienes nos están escuchando, viendo en este momento que a través de los diferentes modos de búsqueda en internet, en Google por ejemplo, que lo busquen porque van a alucinar, es que es una cosa rarísima, de todo figuras geométricas, pues es la matemática de la geometría, ¿no? Que en definitiva para llegar al nombre verdadero de Dios había que utilizar las matemáticas, ¿no? Es algo muy, muy, muy sorprendente, a lo que el propio Eslava Galán bautizó en uno de sus libros como la lápida templaria. El propio Eslava Galán, que escribió un libro sobre la búsqueda de la Mesa de Salomón, donde hubo una serie de cosas bastante interesantes, ¿no? que él consiguió sacar, ¿no? Por primera vez. Y es que decía que investigando los archivos catedralicios de Jaén, descubrió una serie de documentaciones de todos aquellos que formaban parte de esta búsqueda, de gente que había estado buscando este tipo de objetos, especialmente la Mesa de Salomón. De hecho, los nombres venían con un encabezamiento: los que buscaron la cava. Los que buscaron la cava es la cueva donde seguramente estuvo oculta esta mesa. Y entre otros, en esa lista larga, uno de los primeros nombres te puedes imaginar cuál era. Era el de Alonso Suárez de la Fuente. Alonso Suárez de la Fuente. Y llegaba prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, pues ya muy cerca de las postrimerías de lo que fue la Guerra Civil. Oye, en toda esta historia donde hay que pasar por Rennes-le-Château, hay que pasar por Toledo, hay que pasar por Jaén, donde estamos buscando objetos sagrados y donde estamos buscando restos de la verdad sobre la muerte de Cristo, sobre si no murió, sobre si están sus hijos y tal. Me acuerdo que cuando estaba contigo en la Catedral de Jaén, y luego lo seguí buscando, alguna vez lo buscó por internet, y no hay forma de saber ni quién hizo aquello. Hay un cuadro que dice: Vero Imago Salvatoris, esta es la verdadera cara de Jesús. Y nadie sabe ni quién pintó el cuadro, ni en qué época, ni se sabe un carajo. Es una de las cosas más absurdas que yo he visto en una iglesia en mi vida. Es raro porque además, si recuerdas, no sé si lo recordarás, que estábamos mirando aquel cuadro porque eran unos días muy especiales, ¿no? Es decir, es muy difícil de entender si no te metes en la historia que estamos relatando como nos metimos nosotros. Claro, estábamos asistiendo al enterramiento de un personaje único, casi podemos decir que taumatúrgico, al que ya muchos nombraban como el obispo ocultista, y estábamos asistiendo a su enterramiento después, vuelvo a repetir, de 354 años metido en un cajón. O sea, ¿por qué condenaron a ese hombre que tanto bien hizo a estar metido en un cajón? ¿Por qué no respetaron su última voluntad? O sea, ¿por qué tuvieron que pasar más de 3 siglos y medio para que finalmente lo enterraran donde él decidió
donde él dijo en un principio que quería ser enterrado. Y claro, estábamos contemplando aquel rostro, un rostro muy raro, de un personaje con los ojos muy azules, el cabello muy rubio, una barba casi osiriaca, propia de los faraones egipcios, ¿no? Y recuerdo que en ese momento se nos acercó una señora mayor. Yo creo que les llamó la atención que estuviéramos mirando aquello y dijimos, señora, ¿este quién es? Nos dijo, ese es el verdadero rostro de Jesús, es el verdadero rostro del Salvador. Y nos quedamos como diciendo, joder, esta señora ahora de repente se convierte en una bomba de humo y desaparece, porque ya es lo que falta, ¿no? O sea, todo como especialmente mágico y muy encadenado en aquellos días tan apasionantes. O sea que, y efectivamente ahí lo que te pone es Vere Imago Salvatoris, el verdadero rostro del Salvador, Abgaro Dixit, bueno, no sé, hacen referencia al rey Abgaro, que en Edesa, si recuerdas, en Edesa, donde tú has estado en Sanliurfa. Cuando fuisteis a Göbekli Tepe, has estado en Sanliurfa. Pues Sanliurfa era la antigua ciudad de Ur, también conocida en su tiempo como Edesa. Allí el rey Abgaro, entre otras muchas cosas, fue uno de los protectores de la Sábana Santa. De la Sábana Santa de Turín. Y lo que está haciendo alusión ese cuadro, Vere Imago Salvatoris, es al verdadero rostro del Salvador que se encuentra impreso en la Sábana Santa. Bueno, pues eso también en una capilla totalmente desapercibida, porque nadie se acercaba allí, que se encontraba también en la Catedral de Jaén. Sí, fue una historia muy, muy loca. Recuerdo aquel cuadro perfectamente y me pareció muy curioso la inscripción, Vero Imago Salvatori, la verdadera cara de Jesús, que de esto se ha hablado muchísimo. Sí. Y hay mucha gente que entiende que el verdadero rostro de Jesús sería el que hay en la Sábana Santa. Juanje, sobre lo que estaba hablando nuestro amigo Lorenzo, hay que recordar que en 1996 se publica la lápida templaria allá en tu país. Juan Eslava Galán, sí. Se publica a través de un seudónimo que utiliza Juan Eslava, Nicholas Wilcox. Se fraguó toda una historia de que era un tipo británico que tenía esta información privilegiada. Quien reveló la verdadera identidad de Juan Eslava Galán fue otro gran historiador de tu país, Juanje Arturo Pérez Reverte, el que... Bueno, Pérez Reverte es escritor y es periodista, no historiador. Juan Eslava Galán sí es historiador y escritor. Sí. Y es el que revela toda esta historia. Y a nivel de sucesos y de fechas, Juanje, sobre cómo pudo haber llegado esta mesa de Salomón a tu país, se habla que hacia el año 410 ocurrió un episodio bastante interesante, el 410 de nuestra era. El rey Alarico I comandó unas tropas visigodas que saquean Roma. De hecho, ponen en jaque al imperio occidental. Tiempo después, ellos se ubican en la península ibérica y se instalan en Toledo. Y de esa manera habría llegado esta mítica reliquia, la mesa de Salomón, a tu país. Efectivamente, huyendo con las reliquias y el tesoro de los enemigos que tenían al norte, de las tribus germanas. Sí. Pero es que, que en Toledo, y yo he estado varias veces, no una, he estado varias veces, sigue estando la cueva de los tesoros. La cueva en la que los visigodos tenían su tesoro, que es saqueado por los musulmanes en el siglo VIII después de Cristo. Sí. Y no solo eso. Hay uno mínimo, juraría que son dos. Esos textos los descubre Luis Rodríguez Bauzá. Recuérdame que a ver si le entrevistamos un día aquí. Es un profesor de la Universidad de Toledo. Wow. Súper amigo. Además estuve con él hace unos meses cuando estuve en España. Él descubre un texto árabe que dice, y juraría que era Tarik, de los dos que entran a la conquista, Tarik y Musa, juraría que era Tarik, cómo entra en la cueva de los tesoros y se lleva a la mesa. Es que hay una crónica árabe que lo relata. Wow. Ojito, que hay una crónica árabe que relata cómo Tarik entra en la cueva y se lleva a la mesa. La mesa de los panes, la mesa de tal, no sé qué, tacatá, tacatá, y además la describe con 5 patas de oro, tiquití, tiquití. Wow. Mínimo uno, no estoy seguro si 2, pero uno segurísimo. Un día entré, porque ese texto lo descubrió Luis. O sea, que haya una crónica árabe hablando de cómo uno de los dos generales que conquista la península ibérica se lleva la mesa de la cueva de los tesoros, y la cueva de los tesoros sí fue saqueada por los musulmanes según todas las crónicas. Y con una descripción que coincide absolutamente con la mítica descripción de la mesa de Salomón. Sí. ¿Hacia dónde se hubieran llevado la mesa? ¿La hubieran dejado en la península ibérica, su nuevo reino?
la hubieran llevado hacia el sur a un país árabe, la hubieran llevado a Damasco, porque al final fueron los omeyas los que se hacen con el califato. De una forma u otra tenía que salir para el sur, no podía salir para el norte, bueno, porque al norte estaba la Europa cristiana, solo podía salir para el sur. Jaén está en el sur. Wow. Entonces ahí también queda esa historia. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Todo un recorrido de objetos sagrados como en la mesa de Salomón, que según los textos árabes, como decía antes, estuvo en la Cueva de los Tesoros, en la ciudad de Toledo. Objetos sagrados en torno también a la figura de Jesucristo. Y la entrevista con Lorenzo Fernández continúa así. Sí, es muy loco. Todo es realmente loco. Y es que no hay forma de que nos pasen cosas normales a ti y a mí, porque mira que... No, lo que pasa es que lo dijiste y me vino la imagen de la señora y del subidón que nos dio a ti y a mí. Claro, lógico. Cuando decíamos, no, estamos tras la huella de Jesús de Nazaret y de su vida, y encontramos un cuadro que nos dice, este es su verdadero rostro. Fue muy loco. No me digas que no es para pensar, ¿esto es casualidad o es que teníamos que estar allí en ese momento en el que estábamos realizando esa búsqueda? Bueno, esa es la historia de los investigadores, ¿no? Que dice, es como si de repente el destino me guiñara, o los dioses nos guiñaran y dijeran, mira, pues aquí te dejamos esto para que lo vivas. Te van a llamar loco toda la vida, pero vamos a hacer que te diviertas un montón, ¿vale? Y que puedas contarlo precisamente con eso, con alegría, ¿no? Bueno, yo cuando se dicen ese tipo de cosas te van a considerar loco. Yo siempre, ya sabes que a mí me encanta mucho la música y me acuerdo siempre de una frase de Kurt Cobain que decía siempre, dicen de mí que estoy... ¿Cómo decía? Dicen de mí que estoy loco. Bueno, ya me acordaré, ahora mismo no me acuerdo, ahora te la diré. No te preocupes. Oye, sigamos con la historia de toda la gente que a lo mejor estuvo implicada en bien salvar la descendencia de Cristo o bien salvar el verdadero mensaje de Cristo, que no es a lo mejor el que aparece en el Nuevo Testamento, sino que hay otros. Bueno, sabes que hay evangelios apócrifos, hay más de 50, pero los que quemaron ni siquiera podemos llegar a saberlo, porque aquí también hay una clave muy importante de la que tú hablas en tu libro, ¿vale? Que son los templarios. Y es que los caballeros de la Orden del Temple se llaman así, se llaman templarios, porque cuando llegan a Jerusalén el rey Balduino le dice, oye, quedaros ahí encima de la ruina del templo de Salomón. Y se sabe seguro que ellos excavan el templo, porque en 1925 una compañía de ingenieros británicos, cuando llega hasta ahí, encuentra objetos templarios, ellos excavan el monte del templo, y esta gente luego regresa a Europa, 9 caballeros, se sabe solo el nombre de 5, llegan a Europa, y a los 50 años pasan de tener una encomienda a tener como 200 y no sé cuántos castillos y movidas y tal, y luego de repente llega el rey de Francia y el Papa 2 siglos después y se los quieren cargar a todos, pero dejaron un testamento en piedra en un lugar que se llama Rolling. Esta gente supo cosas de Jesucristo que no teníamos ni idea, porque luego son el germen de la masonería. Pues es más que probable, pero claro, volvemos al ámbito de las elucubraciones. No es lógico pensar que, en primer lugar, no es lógico pensar que 9 caballeros se vayan, venga, con sus espadas, sus hachas, a defender los caminos de Tierra Santa. 9, ¿de verdad? O sea, es que no nos podemos imaginar lo que eran los caminos. Bueno, imaginemos lo que son ahora y entonces lo que eran los caminos de Tierra Santa para el peregrino. Es que entonces peregrinar eso sí que era un acto de fe. Porque la mitad, por no decir el 70%, los mataban. 9 caballeros se los hubieran comido con patatas en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, ¿realmente nos tenemos que creer que 9 caballeros piadosos, muy adinerados, deciden despojarse de todas las riquezas para ir allá a defender los caminos de Tierra Santa? Yo no me lo creo. Yo creo que esta gente, evidentemente, viniendo de donde venían, sur de Francia, país cátaro, antigua Septimania judía, donde pudo desembarcar María con su hijo, es decir, en toda esta zona de influencia, pues tenían conocimiento de algo, y es muy probable que ese algo se contuviese en esa Jerusalén reconquistada por los cruzados y que se pusieran a buscar.
y que encontrasen, evidentemente, que encontrasen. Y no creo que fuera solo material dinerario. Yo estoy convencido de que también había una serie de argumentos que validaban lo que ellos defendían. Y de esta forma se acaban convirtiendo en cuestión de muy poco tiempo en el ejército más poderoso de toda Europa. Pero no solo eso, es que solo debían obediencia al Papa. Es que los reyes se sometían a su criterio. Reyes poderosísimos de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que encontró esta gente? ¿Por qué esta gente, cuando se produce precisamente en el sur de Francia la cruzada contra los cátaros, la cruzada albigense, que es una lucha de cristianos contra cristianos? O sea, ahí las hordas papales entran y arrasan con un pueblo que por aquel entonces, muy fanático religioso, hay que decirlo, pero era posiblemente una de las regiones más prósperas de Europa. Y en esa cruzada no intervienen los templarios. ¿Por qué? Si eran el ejército más preparado. Pues porque, bueno, la tradición nos dice que a estos cátaros protegían un secreto muy poderoso. Un secreto que seguramente estaba representado en la figura de o un niño, o unos niños, o una serie de descendientes que podrían proceder del linaje de Jesús y de María Magdalena. Yo sé que esto suena al Código Da Vinci. Sé que suena a Código Da Vinci, sé que suena a ficción y que suena a novela o que suena a película. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que efectivamente, claro, si tú tienes a un heredero, ya no te hacen falta intermediarios? ¿Para qué quieres un sacerdote? ¿Para qué quieres un papa? ¿Para qué tienes que hablar a través de ellos para poder contactar con Dios si tienes al que supuestamente es descendiente directo del Hijo de Dios desde el siglo IV? Entonces entiendo que esto era muy molesto y los templarios seguramente conocían a la perfección este tipo de historias, y por eso una de las ramas de investigación, entre otras de un querido amigo, de Sebastián Vázquez, uno de los grandes autores y editores de nuestro país, él defiende que efectivamente los templarios no solo conocían esto, sino en el momento en el que son quemados en la isla de los judíos al comienzo del siglo XIV, son quemados en el Sena, los últimos grandes maestres, digamos que hay una parte que se va hacia Escocia. Escocia ha sido excomulgada por el papado, por lo tanto allí están protegidos, y es donde intentan poner en marcha pues esa operación que no consistía ni más ni menos que en montar una sinarquía, es decir, un Estado soberano gobernado por el que ellos consideraban que era el legítimo heredero, en este caso el Rex Mundi, ¿no? Y ese Estado soberano se podría encontrar ni más ni menos que en un lugar al que ellos, al menos desde principios del siglo XIII, ya viajaban, y de donde extraían el oro y la plata que metían a través del puerto de San Juan de Alamina, en África, que pertenecía a Portugal. Ahí derivaban todas las cantidades de oro y plata que traían, pues entre otras muchas cosas, para acuñar moneda, para convertirse en los grandes banqueros de Europa y para construir las grandes catedrales góticas, para subvencionarlas. Por ejemplo, ¿cuál era ese lugar? Pues seguramente el continente americano. Efectivamente, o sea que los templarios lo que habrían hecho es llegar a América siglos antes que Colón. Detalle muy curioso, ¿cuáles son las cruces que le pone Colón a las calaveras? Son taus templarias, efectivamente. ¿Y por qué? Pues porque seguramente quien estaba al otro lado ya reconocía ese símbolo y sabía perfectamente que quien lo portaba no era enemigo. Seguramente. No, y eso es una historia súper curiosa, porque los templarios llegan a Escocia. El rey Bruce está excomulgado. Con lo cual, el rey Bruce, que además estaba peleándose con los ingleses, le llegan, creo que fueron 14 barcos. Le llegan estos 14 barcos que salen del puerto de La Rochelle, le llegan allí a Escocia y dice: macho, me llegan 14 barcos llenos de guerreros que pelean del carajo, porque estos son como los boinas verdes, estaban todo el día peleando y eran los boinas verdes de la época. Y me van a ayudar contra los ingleses y a mí no me molesta, bienvenidos a vuestra casa. Y se hacen muy amiguitos de una familia que es la familia Sinclair. Se hacen súper colegas de la familia Sinclair, y creo que la familia Sinclair, en su sello, cuando cambian su sello, escriben lo que va a pasar en el mundo, que esto es muy fuerte, y ponen un sello, crean un sello, lo puede ver la gente en Google, si lo ponen, Secretum Templi. Secretum Templi. Sello, pone Secretum Templi y aparece en medio el dios Abraxas, que es un gallo ya grande saliendo de un huevo, y lo que simboliza el dios Abraxas en la antigüedad es muy claro.
para crear un mundo nuevo tienes que destruir el anterior. Hay que destruir el huevo para que salga ese pollo. Tienes que acabar con lo anterior. Y se lo tomaron en serio, ¿eh? Porque bueno, y date cuenta de una cosa que no lo hemos comentado, Juan, y es el hecho de que de repente, claro, digamos que el gran templo que ellos construyen, o que querían construir, porque realmente no llegaron a terminarlo, es lo que hoy en día conocemos como la Capilla de los Códigos o la Capilla de Roslin que has citado anteriormente, ¿no? La Capilla de Roslin no pasaba por ser más que un lateral de un templo mucho mayor que no se llegó a construir. Pero cuando uno entra en la Capilla de Roslin, aparte del eclecticismo tan brutal que te encuentras ahí, porque tienes elementos de todo tipo, hay elementos paganos vinculados a la tradición celta, como son los hombres verdes, los Green Men, tienes elementos masónicos como el Pilar del Aprendiz, no el pilar de los masones, que el propio nombre pues ya te indica un poquito de dónde va. Tienes un techo lleno de rosas, de figuras de rosas que te recuerdan precisamente a la representación que se ha hecho siempre de la figura de María Magdalena. Pero es que encima estamos hablando de una capilla que se empieza a construir a principios del siglo XIV, es decir, estamos en el 1340 y algo más o menos, mucho tiempo antes de que un tipo llamado Colón se vaya para América. Y ahí lo que hay representado son, aparte de lo que parecen ser mazorcas de maíz, hojas de aloe vera, por poner un ejemplo, que son productos americanos, que es que eso teóricamente no debería de haber llegado a Europa hasta por lo menos 150 años después. ¿Está viajando alguien allí? Sí, claro, están viajando esos caballeros de la Orden del Temple, patrocinados y subvencionados por la familia Sinclair. Yo no tengo ninguna duda respecto a este asunto. Y que amasan tantísimo dinero y siguen teniendo tantísimo dinero que son el germen de la masonería. Y la masonería, como ese dios Abraxas que aparece del sello de los Sinclair, cambia el mundo, porque la primera democracia moderna, de los 56 firmantes de la Carta de Independencia de los Estados Unidos, de los 56, 52 eran masones. 52. Y sí, bueno, aquí te metes además en un tema que a mí siempre me ha generado mucho debate con la masonería. Fíjate, vamos saltando de un tema a otro, pero sí me ha generado mucho debate porque la masonería siempre dice que han asentado, ¿no?, las bases de las democracias modernas, y a mí siempre me surge una reflexión en la cabeza. Sí, lo habéis hecho, pero sin ninguna mujer, y eso es poco democrático, que yo sepa. Pero bueno, esto es una polémica diferente. No solo sin ninguna mujer, que bueno, que también hay que ponerse en la época, ¿no? Sino que bueno, además, que hasta bien entrado el siglo XX, hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI, lo de las logias mixtas no se llevaba mucho efecto. Cuidado, que no estamos hablando de un tiempo tan pasado. Sí, no existía. Pero en fin, esto es otra película y a mí me encanta meterme con los masones, me lo paso muy bien. No, hombre, luego aparte hay otro tema, ¿no? Yo creo que los masones tenían un mensaje muy claro de cambio social y eran deístas, era la experiencia de cada uno con Dios es única, especial, es intransferible y tal, pero luego pasa una cosa, hay una cosa que se llama la revolución industrial y una revolución económica, y el capitalismo los pudrió. Desde mi punto de vista. Oye, Lorenzo, toda esta historia que nos has contado, desde esos restos de María Magdalena en Marsella, pasar por Rennes-le-Château, llegar hasta Toledo, llegar hasta Jaén, haber estado ni más ni menos que en Cachemira, en la India, buscando la figura de Cristo. Todo esto, ¿qué te hace pensar de cómo fueron realmente esos últimos momentos de Jesús de Nazaret? Seguramente, si existió, tuvieron que ser muy parecidos a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y yo creo que además ahí, independientemente de la carga dogmática que tiene esa película, pero creo que La Pasión de Cristo de Mel Gibson te refleja seguramente de una forma muy cruda y muy real cómo era una tortura, porque eso era una tortura, ¿no? Que los romanos podían llevar a cabo con los reos, y seguramente con Jesús pues fue todavía peor, ¿no? Yo creo que se tuvo que producir, o sea, que el personaje, yo creo que hay pocas dudas de que no existió, aunque las referencias históricas sean muy pocas. Pero hay dos textos de la época romana que nos dejan claro que había un Jesús y tal. Vale. Sí, pero vamos a ver, es como que ahora mismo hubiera un Juan, te quiero decir. O sea, es que hay muchos Juanes. O sea, es un nombre, vamos a decir que es un nombre común, ¿vale?
o Alejandro, pues también es un nombre relativamente común. Jesús en aquel tiempo, pues era como llamarse Pepe, es que había muchos, con lo cual puedes estar haciendo referencia al Jesús que todos conocemos o posiblemente a uno más de toda esa caterva que había, porque era masa, ¿no? La cantidad de mesías que había en ese tiempo en Palestina. Palestina era un territorio tomado por los romanos, por lo tanto necesitaban gente que alentara esa fe, que alentara esos movimientos de resistencia para intentar echar al invasor. Si te das cuenta, poquito ha cambiado, ¿no? A la contra, pero poquito ha cambiado desde entonces. Es una tierra que constantemente está sufriendo. Entonces, desde mi punto de vista, la figura de Jesús existió, pero fue mucho más humano de lo que nos han vendido, y es probable que ese señor tuviera su descendencia, tuviera su familia, fuera enterrado, no resucitara, y todo esto a mí me hace pensar que era mucho más grande de lo que nos han vendido. Porque ese ser humano, si realmente sufrió lo que sufrió por todos nosotros, chapó. Se merece todos mis respetos. Si ya le metes la pátina divina y lo conviertes en una especie de superhéroe, le estás quitando parte de esa historia, y yo creo que no se lo merece. Yo creo que eso es incluso una discusión que hubo dentro del cristianismo una vez falleció Jesús, porque ten en cuenta, por ejemplo, que los coptos egipcios son monofisistas. Fíjate qué concepto tan complejo. Monofisista significa que para ellos Jesús era un hombre, pero por su boca hablaba Dios, pero no era hijo de Dios. O sea, que es una discusión que hay incluso entre cristianos sobre la propia divinidad de Cristo. Bueno, y cuando se acusaba a los templarios, tú fíjate, una de las acusaciones que había contra los templarios es que escupían a la cruz. Pero ¿por qué no la vas a escupir si tú no crees en lo que representa ese objeto? Tenemos que pensar algo, y yo creo que muy poquitas veces nos ponemos a pensar en ello. Y yo creo que los templarios sí lo hicieron, si realmente escupían a la cruz. Primero, porque no admitían la divinidad de Jesús, lo veían como alguien mucho más humano. Y en segundo lugar, tú te imaginas, Juan, tú eres, por ejemplo, un asesino. Bueno, no, un asesino no, vamos a decir que eres un nuevo Mesías, pero es un nuevo Mesías que molestas mucho y de repente se te acusa de haber matado a unos, a otros, y de repente llegan los señores ¿qué te digo yo? En Iowa, no sé si allí hay ahora mismo pena capital, creo que sí, y te condenan a morir en la silla eléctrica, y tú mueres asesinado en la silla eléctrica, y esto genera un culto alrededor de gente que con los años, las décadas, los siglos te van a seguir, y veneran una silla eléctrica. Es decir, el símbolo que recuerda a ese personaje es una silla eléctrica. Nosotros no somos conscientes de que estamos venerando un elemento de tortura. El símbolo cristiano inicial era un pez. Un pez. No un pez o el pelícano. Un pez o el pelícano. Claro. No utilizaban... Porque tenías que enseñar a pescar almas, a pescar vocaciones, pero no una cruz. Una cruz es un elemento de tortura. No somos conscientes de que estamos venerando a un elemento de tortura. Entiendo que los templarios no solo escupiesen, se cagasen y se measen en ese elemento de tortura, porque representaban todo lo contrario en lo que ellos creían. Porque efectivamente es el señor Constantino en el siglo IV después de Cristo, antes de la batalla de Puente Milvio, aquel que dijo, y con ese símbolo vencerá. Dice que vio a Dios, sí, y que apareció un símbolo en el cielo y tal. El crismón. Que era un crismón, ni siquiera era la misma cruz que tenemos, claro, que tenemos ahora mismo. Entonces le pintó el crismón a toda su legión y ganó la batalla de Puente Milvio. Pero realmente esto se lo inventa Constantino. O sea, los cristianos tenían el pez como símbolo, Jesucristo como pescador de almas, o el pelícano, porque el pelícano, cuando ve que sus hijos van a fallecer, se pica en el pecho y le da su sangre para que puedan beber y no fallezcan. Y como Jesús dio su vida por nosotros, utilizaba el pelícano. Pero cruces ninguna, no, en absoluto. Claro que no, pero es que vamos a ver, todo esto dices Constantino, pero es que antes de Constantino hubo otro señor que manejaba la mercadotecnia como nadie, que se llamaba Pablo y que venía de Tarso. Es decir, es que al final todo es una creación. Lo que no invalida que la Génesis y el mensaje de esa Génesis y el personaje que da el mensaje en esa Génesis sea bueno, no lo invalida. Lo que pasa es que en lo que se ha convertido posteriormente es que seguramente, yo creo que si Jesús levantara la cabeza, se volvía de nuevo para la tumba. O le metía una bronca a la Iglesia Católica bastante importante por todo lo que han hecho. Sí, sería la segunda forma de entrar en el templo. Seguramente vería a los actuales representantes de la Iglesia como esos mercaderes a los que él intentó echar del templo con 14 años, seguramente. Mira, lo importante, yo creo que tu libro, lo repito, las 5 revelaciones
Huellas de Jesús el humano, lo que hace es lo siguiente: poner encima de la mesa la posibilidad de que sucedieran muchísimas cosas en torno a Jesús de Nazaret que no conocemos muy pocos años de su vida, y luego que después de su fallecimiento hubo toda una serie de personas que estuvieron buscando o bien su descendencia, o protegiendo su descendencia, una descendencia que se pudo mezclar además también con la búsqueda de ciertos objetos sagrados como es la mesa de Salomón, y una búsqueda de la que al final surgen corrientes filosóficas y políticas nuevas como fueron los templarios y los masones. Algo encontraron de la vida de Jesús y de su mensaje tan fuerte que intentaron cambiar el mundo, y al final lo consiguieron. Lorenzo Fernández, es como siempre un placer tenerte aquí, entrevistarte, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, lo que te apetezca, amigo. Bueno, lo primero que te voy a decir es la frase de Kurt Cobain, que yo me acuerdo de ella. Él decía: se ríen de mí porque dicen que soy diferente a ellos, y yo me río de ellos porque son todos iguales. Me parece una frase extraordinaria, con lo cual, dicho esto, pues nada, ahí estamos en redes sociales, pues Lorenzo Fernández Bueno, también en el programa que ya sabes que venimos haciendo desde hace tiempo, el Colegio Invisible. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, en Twitter, en fin, ahí andamos, y por supuesto pues prácticamente en multiplataforma, emitiendo cada semana el Colegio Invisible. Así que, bueno, pues ahí estamos para lo que desee la audiencia. Muchísimas gracias. Y también la revista, director de la revista Año Cero, que ahora es bimestral y que sale con diferentes monográficos. El último monográfico que tenéis se llama En busca de la eternidad o algo así, ¿verdad? Pues mira, te lo digo ahora mismo, si lo tengo por aquí. Creo que, pues mira, no lo tengo por aquí. Tengo los dos anteriores. En búsqueda de la eternidad, creo que se llama, o algo así. En búsqueda de la inmortalidad. Efectivamente, ahí está, y lo podéis comprar aquí en América Latina a través de una plataforma que se llama Cinio, así lo adquiero yo, a través de Cinio. Y tu libro, 5 revelaciones, Huellas de Jesús el humano, en Amazon podéis encontrarlo. Amigo, un abrazote, ya mismo nos vemos por Madrid para tomarnos un par de vinos. Ojalá, cuídate la garganta, que ya ves que cuando uno habla de Jesús, sí, o de la religión o de la iglesia, parece que los poderes intentan callarnos. A ver si esta vez no lo conseguirán. Y a ver si esta vez no me echan. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo para todos, chao, hasta luego. Chao. Bueno, por ahora no me han echado. Faltan 2 minutos ya para terminar el programa. Esta vez no me han echado. En fin, tiene pelotas, ¿eh? Yo en España jamás perdí un trabajo y aquí en Colombia me echaron de todos, tío. Wow. O sea, de flipar. Has batido récords acá. He batido todos los récords, pero bueno, por ahora esta vez no me han echado. En fin, Jesucristo como ser humano y Jesucristo a nivel histórico, no solamente la influencia que tuvo en todo el mundo, sino ver cómo se pudo desarrollar como un ser humano, o sea, bajarlo del pedestal de Dios y decir, como ser humano, este caballero cómo vivió. Y seguro que tuvo una vida muy apasionante. Juanje, a modo de conclusión me quedo con algo que dijo Lorenzo en el transcurso de la entrevista, y es que el hecho de analizar a una figura como Jesús de Nazaret, como un humano, como una persona quien tuvo un estilo de vida, un tipo de creencias y una formación, no le quita ni un ápice de su divinidad. De hecho, creo que ennoblece mucho el legado de un personaje, de un ser tan importante que cambió la historia para siempre como Jesús de Nazaret. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpres con @S. Y yo me lo imagino viviendo en el antiguo Israel, cogido de la mano y besando a María Magdalena, feliz con ella y con sus hijos al lado. Un hombre que a los 30 años decidió renunciar a todo para predicar una palabra que se hizo eterna. Un mensaje de paz y amor que estoy convencido que él también vivió como hombre. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.